Ahí lo veo al colega Robson, bienvenido. Si quieren encender las cámaras. Un placer, placer. Bueno, mi nombre es Luciano Mercado, soy responsable de extensión de la Escuela de Educación Física Lucas Sal, y junto con la Unijuí de Río Grande do Sul, de Brasil, hemos organizado estos encuentros, estos networking, para poder trabajar, problematizar temáticas que atañen a la educación física y poder planificar acciones conjuntas. Desde ya, muchas gracias, muy obrigado por la presencia de ustedes. Iniciamos el día de ayer. La idea es, a partir de algunas preguntas, indagar, problematizar, contextualizar el tema y luego ver qué acciones desde ambas universidades podemos llevar adelante. Esta primera mesa del 23 de agosto hace referencia a la inclusión. Y un poco para empezar a conversar, nos gustaría, Eloísa, Robson, y creo que hay otro colega más también de Unijuí, que bueno, está con el nombre del celular, así que no sé cuál es su nombre. Si nos quieren contar un poco cómo ven a la inclusión desde la educación física en su región, en su contexto diario, ya sea escuela o una región, si nos pueden contar un poquito, y después, bueno, a los colegas de UCASAL también proponerles que nos cuenten un poco sobre la inclusión acá en nuestro contexto del norte argentino. Muchas gracias, y Robson, Loisa, si quieren comenzar, también si quieren presentarse, un placer. Sim, então, buenas tardes. Como eu dissesse ontem, Luciano e Sérgio já terem percebido que meu espanhol é horrível, terrível, então eu não falarei espanhol, se tentarei falar em português, pero acredito que saia um portunhol, no máximo existe. Então, meu nome é Robson, eu tenho de coordenador de la carreira, seria aqui de curso de educação física na Unijuí. Me acompanha a professora Heloísa e muito em breve também a professora Maria Simone ingressará na reunião, e fizemos parte de um grupo que trabalha com diferentes temas na educação física aqui na Unijuí, que fica na região sul do Brasil. Então, enquanto o CASAL, imaginamos, na região norte da Argentina, Unijuí na parte de baixo, do sul do Brasil. Heloísa quer dar buenas tardes, pode falar em português bem tranquilo. O Sérgio, inclusive, que nos acompanha aqui, ele ontem nas reuniões muito produtivas que nós tivemos, o Sérgio ajudou quando precisou na tradução. Então, pode falar em português bem tranquilo. Eu acho Muito que bem. a gente está compreendendo. Desculpa, que a gente está compreendendo, então, para não atrapalhar, eu perguntaria para os argentinos se não compreenderam alguma coisa, sim? Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Então, Ok, pode falar, Robson. Não, sim, só para ter o boa tarde inicial. Eu já tinha dado um olá anterior. E eu sou professora no curso de Educação Física aqui da Unijuí desde 2014. De lá para cá, eu venho trabalhando diferentes componentes do currículo, do curso de formação, e a inclusão, o tema da inclusão mais propriamente dito, tem me acompanhado a partir do momento em que eu começo em que eu ingresso no doutorado aqui da Unijuí. Então, temos
algumas provocações de estudo a partir da linha de pesquisa em que eu estou inserida, e aí acho que é mais nessa direção também que a gente quer depois contribuir, né, com o que nós conseguimos de antemão assim sinalizar sobre a perspectiva da inclusão no processo de formação inicial, né, nos cursos de educação física da Unijuí, licenciatura e bacharelado. Não sei, Robson, como é que seguimos daqui para frente. Tá ótimo sim. Então, em linhas gerais, podemos pensar que o tema da inclusão na educação física em cursos de graduação, de formação inicial, é um movimento que consta nos marcos legais de educação. Acá no Brasil, é um documento chamado Base Nacional Comum Curricular, que na sigla BNCC, e esse documento ele baliza, estrutura o que deveria acontecer nas aulas em toda a educação básica, para os estudantes do que seria dele primário até ele ginásio, né? Então, esse documento ele apresenta o tema da inclusão no que se poderia chamar de forma transversal. Então, não há um tema específico, não há uma assinatura específica para a inclusão, pero ele atravessa todas as assinaturas em la escola. Isso do que se tem legalmente. Bom, na educação física, de forma específica, o que percebemos acá em Brasil é que, e aí para os colegas que não estavam ontem na discussão, no Brasil há mais de 1.200 cursos de graduação. 1.200. E país muito grande, e território muito grande, são mais de 200 milhões de pessoas e muitas formações distintas. Em linhas gerais, em minha percepção, há uma fragilidade no tema inclusão na educação física. Esse é um tema recente, no sentido de legalmente está desde a Constituição Federal de 1988, pero efetivamente nas escolas há muita fragilidade, especialmente pela dificuldade de docentes que atuam na formação de professores, na formação de maestros, né? Então, nem por um tema ser novo, de alguma forma, e faltar a própria formação, né? Então, quando Heloísa menciona que agora está estudando no que aqui, no doutorado dela, é um tema em que isso aparece, de que muitos dos professores que atuam com educação física no Brasil não têm formação sólida, forte, que sustente para uma abordagem efetiva de inclusão na educação física. Isso é uma fragilidade. Pero, por outro lado, temos percebido um aumento de uma atenção ao tema, de formações, de atenções, e acá no Brasil há determinados, aqui, pensaria a inclusão em duas linhas. Uma de alunos com deficiência, com algum tipo de deficiência cognitiva ou motora, numa linha, e em outra linha, a inclusão na educação física como
no próprio trabalho e as decisões que passam pelos professores, não excluir alunos. Então, quando, que é algo que temos tentado trabalhar com nossos estudantes acá, quando proponemos determinadas tarefas, juegos educativos, com algumas estruturas, muitas vezes a própria proposição acaba excluindo determinados alunos. Então, por exemplo, percorrer determinada distância, então, um aluno está em obesidade e outro não, já há uma exclusão prévia. Então, em linhas gerais, temos trabalhado com essas duas perspectivas. De uma atenção com alunos que, com alguma deficiência, no caso de alunos cadeirantes, que andam em cadeiras de rodas, que no caminho com adaptações específicas, e, noutra linha, a atenção para que não excluímos previamente os estudantes. Então, assim, Luciano, me parece assim, que, em linhas gerais, para uma primeira rodada, acho que seria isso. Graças. Tá bom, muito obrigado. Eu creo que se comprendió, se entendió, digo, los colegas de nuestra universidad, un poco lo que Loisa contó, faló, y Robson, y estas dos grandes... Perdón, ¿sí? ¿Sergio? Sí, perdón que te corte, Lucho. Sí, sí. Hay una partecita ahí de que me gustaría, a ver si Sergio, es como que, para entender un poquito más, como que se está trabajando, pero como que no se está trabajando en forma muy específica, como que recién se está trabajando con relacionado a lo que es, ahí escuché como que discriminaba, por un lado deporte, por otro lado en cuanto a diferentes contenidos, sí. Como que todavía no hay un trabajo... te hago una síntesis, a ver si esto satisface a vos y a los compañeros. Él dice que si bien toda la normativa desde el año 88 ya está vigente de la educación inclusiva, y que esta educación inclusiva, si bien no es un espacio en la formación profesional, un espacio específico, debería ser transversal, pero que en los profesorados de Brasil, que ellos tienen 1.200 institutos, esto es una debilidad en la formación, porque son pocos los profesorados que contemplan esta transversalidad para la inclusión. Pero que no obstante se está trabajando sobre dos líneas. La primera línea es la típica, la que todos conocemos, que es cómo pensar una educación para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que en principio sería intelectual o motora, básicamente o mayoritariamente. Por ejemplo, personas que están con sillas de ruedas o que tienen déficit motriz. Y la otra línea segunda, que a lo mejor creo que por ahí habría que aclarar un poquito más, es donde Robson explica que ya de por sí existiría una exclusión implícita en los propios programas y en las propias actividades de educación física. Porque si ya hay actividades que por sus características no serían abarcativas a todos, ya habría un segmento que estaría excluido. Por lo tanto, hay que tener una mirada inclusiva al momento también de hacer el planteo pedagógico de los contenidos de incluir. Por ejemplo, decía él, correr una determinada distancia, ¿no es cierto? Puede ser que para algunas personas eso constituya una dificultad superior y no puedan alcanzarlo. Por ende, entonces uno no estaría incluyendo. Muchas gracias, Sergio. Gracias por la aclaración. Bienvenido sea. Bueno, se han sumado otros colegas más. Bienvenidos. Eloísa solicitó la mano. Professor Eloísa? Sim. Eu gostaria de fazer uma consideração acerca de como nós, dentro do curso de graduação, nós temos tomado o conceito de inclusão. Pode ser? Sim?
Sí, sí. Sí. A proposta hoje da formação inicial, com relação a essa transversalidade do tema, ela tem se traduzido numa tentativa de olhar para a perspectiva da inclusão para além dos sujeitos com deficiências físicas, cognitivas, né, intelectuais, mas de uma forma geral... Disculpa, ella dice Oi. que hay que hacer una mirada, olear una mirada que, digamos, supere la cuestión de la discapacidad, que pase que sea más abarcativa que la mera discapacidad. Sí, disculpa, continúa. Não, tudo bem. É nesta direção que eu iria comentar, que hoje, dentro do curso, nós olhamos para a dimensão da inclusão, pensando a todos os sujeitos que, de uma forma ou outra, têm estado à margem da sociedade, no sentido das oportunidades para. Nessa discussão, nós temos incorporado o que a gente chama de marcadores sociais. Pode repetir? Então, conceitos como gênero, dentro da inclusão, então nós temos tomado sujeitos a partir das suas marcas sociais, como, por exemplo, as questões de gênero, de idade, de escolaridade, de condições socioeconômicas, de raça, orientação sexual. Então, dentro desse olhar para a inclusão, nós temos procurado incluir, né, de uma forma mais ampla esta perspectiva da inclusão, exatamente porque até então, né, nós vínhamos com um movimento político no Brasil pensando a inclusão na especificidade apenas dos sujeitos com limitações no sentido físico e cognitivo. Isso fez com que nós tivéssemos escolas especializadas nesse tipo de atendimento. Esses alunos, por muito tempo, sequer frequentavam a escola pública comum. De um período mais recente, passou-se com um caráter de obrigatoriedade que esses sujeitos viessem para dentro da escola pública comum. E aí, a dificuldade que o professor Robson comentava, né, entre os professores conseguirem trabalhar com estes sujeitos em meio aos ditos normais. Mas, no entanto, o que este olhar para o conceito de inclusão de uma forma mais ampla começou a mostrar, né? As dificuldades com tudo aquilo que constitui a identidade de todos os sujeitos. Então, questões de comportamento, por exemplo, de questões da formação cultural desses sujeitos, foi criando outras formas de exclusão, sem necessariamente estarem ligadas a questões específicas, né, como das deficiências físicas, cognitivas, intelectuais, de alguma síndrome, né? Então, isso tem provocado um movimento muito complexo, porque agora essas particularidades, né, de todos os sujeitos, elas precisam dialogar no coletivo desta turma. Então, todos, essa é a questão, né? Educação para todos,
acaba sendo um movimento que tem tirado, né, o sono de muitos educadores, porque não só esses sujeitos, né, que estão marcados com a inclusão por virem, né, das instituições até então, né, da escola comum, mas todos aqueles que já estavam na escola comum, mas nem sempre estavam devidamente incluídos, né, pensando o processo de ensino e aprendizagem. Una síntesis puede ser cortita. Dale, Así Sergio, se sí, entendió todo. dale. Bueno, dale. resalta que por cuestiones de lineamientos políticos últimamente, es como que las escuelas especiales tienden a desaparecer y pasar los alumnos a las escuelas comunes. Esto implica una problemática muy importante, una trascendente problemática, porque no solo está la cuestión de la discapacidad, sino que es la atención de todas las particularidades de los sujetos, como ayer explicaba, de raza, de género, de condición económica, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión, si bien se ha tomado con entusiasmo y con convicción, dice ella, le ha sacado el sueño a muchos profesores, o sea que los ha comprometido, los ha puesto a prueba de cómo llevar esto adelante, digamos, que es un desafío y bueno, que están en vías de conseguir una inclusión verdadera. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, a los colegas de acá del norte de Salta, quizá que están, ya sea por sus cátedras o por sus tareas, trabajos, están más involucrados a la inclusión. ¿Alguna intervención que nos quieran contar un poco con qué nos encontramos de la mirada de la educación física? Hola, hola. Nosotros, Lucho, no te escuché cortado. O sea, participamos nosotros ahora. Sí, que puedan hacer ahí aportes de la mirada más en el norte de Salta, más en el norte, en Salta, cómo ven el fenómeno de la inclusión. Bien, a ver, yo voy a hablar de mi experiencia en cuanto a lo que es el trabajo, justamente el trabajar desde que en un principio, cómo es la mirada que tenía la discapacidad en la misma sociedad, o sea, en el país, a nivel mundial también, cómo fue cambiando también la mirada, o sea, en cuanto a sus paradigmas, y hoy estamos dentro de lo que es un paradigma social, justamente apuntando a todo lo que es la inclusión. Pero todo esto, ¿sí?, tuvo un trayecto donde depende muchísimo también de la formación que fueron teniendo los diferentes, como quien diría, relacionado a lo que es la parte de educación también. ¿A qué me refiero esto? En este caso estamos hablando profesor de educación física, ¿sí?, que en un principio, o sea, están los maestros de educación especial, o sea, justamente quienes son los que manejan desde un principio. Nosotros es como que es una rama que se sumó a todo este trabajo, más allá de que es uno de los puntos más importantes en lo que es el desarrollo para la persona con discapacidad, ¿sí?, porque justamente desde la práctica es lo que más o menos la persona aprende y puede incorporar justamente diferentes, ya sea contenido, lo que se trabaje. Ahora la mirada mía, o sea, es como que voy a hacer en base a lo que es desde el profesorado, o sea, como futuros profesores, y a la vez desde como ya profesores que están en el campo de trabajo. O sea, desde el punto de vista de la inclusión. En el lugar donde trabajamos, justamente lo que es la Universidad Católica, el hecho de tenerlo en un solo año, 1 hora, 20 minutos,
es muy poco poder desarrollar todo lo que está relacionado a lo que es la misma discapacidad y la inclusión, porque son temas tan amplios y cada vez justamente los temas son cada vez más específicos, que antes era conocer las discapacidades, hoy en día es conocer las discapacidades, cómo trabajar, apuntamos a lo que es un deporte específico, apuntamos a lo que es ya, cómo fue todo evolucionando de que ya tenemos profesores especializados en atletismo, parálisis cerebral. Miren cómo, o sea, ya se fue afinando todo lo que sería la formación del profesor, del futuro profesor o del profesor que ya trabaja en el campo también, de que cada vez más específico esto. Entonces, antes era el profesor de educación física, trabajaba en discapacidad, perfecto, trabajaba con todas en lo mismo, pero hoy en día ya, o sea, claro ejemplo, lo que es Juegos Paralímpicos, o sea, ya hay deportes específicos, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? De que esta mirada de la inclusión, ¿sí? De que cómo la trabajamos, o sea, tenemos dos ámbitos importantes, que es en el campo del deporte y en el campo escolar, ¿sí? En el campo escolar es importante también esa formación que va a recibir el futuro profesor, ¿sí? Y de que, a ver, quizás voy mezclando cosas, pero espero que se entienda lo que quiero decir. Que el tiempo que tenemos en la formación de nuestra carrera es muy poco para la cantidad de contenidos que lleva este tema. Y este tema lo que abarca es discapacidad, entre eso lo que es inclusión. O sea, me refiero a la parte práctica también, que la parte práctica para el futuro profesor es fundamental esta relación, esta vivencia, esta experiencia con las personas con discapacidad. ¿Sí? Y estamos hablando, ahí voy a mezclar que es, una cosa es trabajar en escuela especial y otra cosa es trabajar en escuela común y otra cosa es trabajar en escuela estatal y a su vez escuelas privadas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las exigencias que hay, o sea, de acuerdo a las modalidades de trabajo, a los programas de trabajo, va a depender mucho de la formación del profesor que vaya a hacerse cargo de tal temática, o sea, en este caso la inclusión. Por ejemplo, yo tengo un profesor, ¿sí?, de que entra a escuela común, ¿sí? Y hay chicos con discapacidad, tiene alumnos con discapacidad, estudiantes con discapacidad. Perfecto. ¿Qué discapacidad es la que va a tener para trabajar? Tenemos sensoriales, tenemos motrices, tenemos los intelectuales, tenemos lo que están relacionados a lo que es el espectro autista, que el intelectual y el espectro autista, o sea, son las más vulnerables, socialmente las más rechazadas, y entonces, qué importante esto del profesor, ¿sí?, estar preparado para dar una respuesta a esta situación. Bien sabemos que quien respalda todo esto, estos derechos que tiene la persona con discapacidad, que partiendo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí?, que voy a nombrar unos artículos, que es el artículo 9, que es accesibilidad, el artículo 24, 25, 30, que es educación, salud, actividad recreativa, deportiva. Entonces, todo esto, o sea, el docente tiene que conocer primero, o sea, estos derechos que tiene la persona de discapacidad. Y esto que acompaña en forma específica, que sería la resolución 331-17/16, que es una resolución que la persona con discapacidad tiene el derecho de poder asistir a cualquier establecimiento, donde los establecimientos tienen que dar una respuesta, ¿sí?, a tal fin. Tienen que estar preparados. Y esto de decir preparado, hablo profesor de educación física, los maestros especiales, la maestra de grado, directivos, personal de maestranza, o sea, toda una institución tiene que estar preparada. Aquí en Salta, en Argentina, hablo de Salta. Y por referencia de compañeros de nivel país, es como que esto no está muy desarrollado, ¿sí? Entonces, como que es importante esto de la formación que tenga ese profesor. Ahora,
a lo que es el trabajo en inclusión, ¿sí? Sí, Lucho, ¿quieres decir algo? No, simplemente, Omar, si podés hacer una pequeña síntesis, así también circula la síntesis. palabra. Perfecto, sí, sí, sí. Gracias. Quedan un par de preguntas más. Bien, entonces, lo importante de esto de que el trabajar, el teniendo en cuenta de que todo lo que es una planificación de trabajo, ¿sí? Se busca esto de que se pueda trabajar a la persona e incluirla siempre en todas las actividades. Eso va a depender, vuelvo a insistir, en esa formación que tenga ese docente y poder realizar las planificaciones correspondientes a tal fin. Puede dar esa respuesta. Y desde ahí la mirada, de acuerdo a los contenidos, ya sea en deporte, formación física, juego, integración, o sea, actividades sociales, todo eso entonces, donde la sociedad también tiene que estar preparada para tal fin. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Omar. Loísa, Robson, Simone, a gente precisa da interpretação em português? ¿Alguna Acredito, cuestión? acredito Alguma... que não precisa, Luciano. Tá bom. Graças. Obrigado. Bueno, Gonzalo Mucio ha levantado la mano. Profe. Hola, hola a todos y a todas. Quería, como para agregar algo que mencionó Eloísa y Robson, y como para complementar un poco lo que planteaba Omar. Nosotros acá en Argentina todavía está como muy presente, si uno pregunta el término de inclusión, automáticamente se asocia a la discapacidad, a las personas con discapacidad. Eh, y me parece importante este planteamiento que viene de la mano de lo que es un modelo, como decía Eloísa, a nivel mundial, lo que es el modelo de la educación inclusiva, que trasciende la frontera de la discapacidad. Pensar en el modelo de educación inclusiva es pensar en todos, cuando se habla de una educación de todos y para todos, todas, lo que se está planteando, que esto que decía Eloísa, y que es que todavía algo es un camino que nosotros se está empezando a hablar, pero no estaría tan seguro de que ya lo estemos transitando. Más bien desde el punto de vista de alguna cuestión específica desde lo discursivo, pero más bien en la práctica todavía no está, y que tiene que ver con esto de identificar que la inclusión en términos de todos y todas es garantizar no solo el acceso, sino la participación y el aprendizaje de todas aquellas personas que están dentro de una institución educativa, independientemente de tener o no una discapacidad. Cuando de repente sucede en algunos patios todavía de nuestra escuela, de nuestras escuelas, que se hacen pagar prendas a aquellas personas que no llegan a alcanzar determinados objetivos, o cuando de repente tenemos personas, como decía Robson, que ponemos varas y aquellos que no llegan, terminamos haciendo un trabajo práctico a fin de año, y con ese trabajo práctico, o que rindan un reglamento, se aprueba una materia, lo que el modelo de educación inclusiva plantea, que es esto que decía Robson y Eloísa, es justamente qué hacemos para esas personas que en algún punto hay derechos educativos que están siendo vulnerados. O sea, de qué manera nosotros nos posicionamos como docentes frente a estas nuevas demandas sociales. Y ahí es donde me parece que es clave no solo la capacitación, sino un término que se utiliza en el modelo, que tiene que ver con la sensibilización. Es decir, para poder, no basta con la capacitación o con una formación teórica, si previamente no hay una transformación en las culturas educativas, en donde nosotros como docentes podamos entender esta problemática que empieza a tener, que contaba Eloísa, que es hacia dónde se va. De hecho, Argentina adhiere al modelo de la educación 2030 y al modelo educativo de educación inclusiva, en donde las escuelas especiales tienen que desaparecer, porque así lo indica el modelo y las convenciones internacionales. La educación especial especial, no inclusive, la educación especial tiene que desaparecer como tal. Las escuelas especiales tienen que empezar esta transición a que todas las personas estén dentro de un mismo modelo educativo. Y eso es lo difícil, porque en realidad esto, al ser tan nuevo, parecen desafíos utópicos, pensar en que
personas con determinados nivel, por ejemplo, de discapacidad, puedan formar parte de aulas en donde, como actualmente las pensamos nosotros. Y eso es un gran desafío y es algo bueno, que también el modelo, por eso pensar en el modelo de educación inclusiva es pensar en un proceso y no pensar en algo acabado, sino pensar en algo que se tiene que ir configurando y entramando en función de las realidades sociales y culturales de cada escuela, de cada comunidad, porque el fin último del modelo educativo de educación inclusiva tiene que ver con pensar en sociedades más inclusivas y no solo en un aula más inclusiva. Entonces, como que me parece que esto es algo nuevo, que el romper la barrera de la inclusión solo de la discapacidad y pensar en cuestiones de género, en cuestiones de lenguas, en cuestiones de razas, es como mucho más amplio y bueno, es un desafío que me parece que, que se presentan en la nueva era educativa y que me parece que, bueno, en Argentina por lo menos, no solo poner el tema en discusión, sino empezar a generar puentes como para poder, esto que estamos haciendo me parece súper valioso, esto de poder compartir distintas miradas y realidades, porque en definitiva es lo que enriquece y lo que garantiza que este proceso de inclusión se puede ir construyendo, ¿sí? De una manera muchísimo más rica y más valiosa. Pero bueno, sí creo que por lo menos en Argentina estamos como ahí, empezando a hablar algunas cosas. Lo mismo Argentina, al igual que Brasil, al tener tanta diversidad cultural, tanta diversidad me llama, no sé, desde el clima hasta las posibilidades de acceso a la educación y demás, también hace que el desafío sea mucho mayor. Pero bueno, me parece que como docentes es una disputa que tenemos que dar, no nos podemos quedar con que todo siga igual, sino que me parece que es como que son los nuevos desafíos que vamos a tener como educadores y sobre todo también como educadores que trabajamos con el cuerpo, repensar también nuestras prácticas en términos, como decía Robson, bueno, si a todos les digo que corran 100 metros, si a todos les pido que piquen una pelota 20 veces, si a todos les pido que, no sé, que golpeen con tal o cual elemento tantas veces, estamos como poniendo, o sea, no salimos de esta lógica de la estandarización y en donde pretender de que todos hagan lo mismo. Y bueno, es como, me parece que por ahí va el desafío, ¿no? De poder romper con algunas de estas lógicas que traemos. Y bueno, nosotros que estamos en Casa de Formación Docente tenemos un desafío doble, porque no solo es poder trabajar con nuestra desensibilización, sino también poder ver de qué manera nosotros transformamos nuestras prácticas para que el día de mañana nuestros alumnos puedan empezar a trabajar y a poner en tensión desde una manera crítica una construcción nueva de los lugares a donde ellos puedan estar trabajando. Muchas gracias, Gonzalo. Hay 3 comentarios escritos en el chat. Los leo como para que no se nos vayan. La profesora Ana Calvo escribe: un avance necesario se realizó en inclusión, pero aún falta la capacitación y preparación que requiere el abordaje educativo en toda la comunidad. La profesora Andrea Cisneros pone que está de acuerdo y que desde el área de la danza y la expresión considera que habría que abordar más contenidos a nuestros estudiantes, futuros docentes, relacionados con la discapacidad e inclusión. Desde la expresión corporal, la danza. Eloísa pone conceptos como de precariedad y vulnerabilidad, que han sido aproximados de la perspectiva de la inclusión. El marco legal existe, la transición carece de los aspectos como, bueno, el profesor Gonzalo Mucio recién mencionaba. Bueno, no sé si hay algún otro colega más que quiera hacer algún aporte. Seguimos con la idea de contextualizar. Un poco la pregunta a continuación tendría que ver con cómo desde nuestras universidades podemos abordar alguna de estas temáticas, podemos hacer fuerza, sinergia para problematizar, pesquisar o abordar algún tipo de acción conjunta. Robson, sí. Bueno, então,
Sobre la pregunta, yo tentaría pegar los puntos que Gonzalo y Ana apontam, no sentido de, como Ana mencionou, no sentido de avanço, né? Avanço necessário. Então, eu proporia duas possibilidades entre nossas instituições. Antes disto, para marcar de uma forma, a ideia é que a inclusão, acá em Brasil, é entendida como uma possibilidade, e isso aparece em fala de Gonçalo, que acata também como uma possibilidade de modificar a sociedade, como um requisito indispensável para que as pessoas com discapacidade, ou mesmo inclusão de forma geral, busquem seu desenvolvimento e exerçam sua cidadania, né? Como necessita em uma sociedade democrática, né? Então, a inclusão, estamos de acordo, não é só insertar uma pessoa no lugar, né? Sino oferecer condições para que essa pessoa reconhecer-se e ser acolhido como um sujeito do grupo, né? Tendo uma participação ativa, efetiva, em termos de relação e conhecimento com outras que se consideram, como Heloísa mencionaste, normais, né? Então, a inclusão e a integração real em esporte, em la dança, em práticas corporais diversas, pressupõe que os sujeitos podem ter as mesmas oportunidades de eleição, independente de sua condição. Bom, a partir disso, eu proporia duas possibilidades, né? Uma seria estudos na linha de pesquisas, de investigações, com o mesmo tema realizado em as duas regiões. Então, sul de Brasil e norte de Argentina. Tomando o que Ana aponta, assim, não. Quando Ana escreve no chat, e é um avanço necessário se realizar a inclusão, mas ainda falta a capacitação e preparação. Então, neste ponto, eu gostaria de destacar a ideia de que o CASAL e o Lijuí realizassem estudos colaborativos com os maestros das escolas sobre esse tema, sobre como trabalhar, desenvolver a inclusão a partir da educação física na escola. Então, essa seria uma primeira ideia. Pesquisas com o mesmo objetivo, tentado com grupos de professores, maestros, em duas regiões diferentes, mas não algo que passe de forma impositiva a los maestros, e sim discuta de forma colaborativa, de estudar junto com os professores. Então, 8, 9 encontros de estudos. Outra possibilidade seria o cambio de los planos de classes, do que temos feito. Então, por exemplo, professora Heloísa menciona, passaria no seu planejamento de disciplinas. E os professores do CASAL passariam seus planejamentos. Temos uma assinatura acontecendo nesse semestre denominada Educação Especial. Bueno, passamos esse planejamento e o CASAL nos passa seus planejamentos. E essa seria a segunda dica. A partir disso, podemos pensar em classes espejo sobre algum tema específico, na linha do que conversamos ontem, Luciano. Essas duas ideias. ¿Se comprendió, colegas, lo que Robson
¿sí? Bueno, tres subrayados. Pesquisa es investigación, o sea, poder generar un grupo de estudios entre docentes y docentes universitarios, y quizá docentes que también estén involucrados en la escuela, con algunos encuentros, y problematizar sur brasilero, norte argentino, el tema de la inclusión, por un lado, y por otro lado, intercambiar los programas. Bueno, acá Omar es docente de la Cátedra de Educación Física Especial, que es una cátedra anual en el profesorado de Educación Física, pero hay varios colegas que están acá que trabajan en inclusión, en discapacidad, y a su vez también dan materias en el propio profesorado, que creo que también es el desafío de transversalizar, como decía Eloísa y Gonzalo, que, no solamente, que la cátedra de básquet también toque temas de inclusión, que la cátedra de investigación, de educación física escolar, de los deportes, de las didácticas. Acá está mi colega que damos la cátedra de recreación. Nosotros creemos que por ahí el juego también se hace como la posibilidad de generar justamente espacios inclusive de encuentro, y hasta problematizar también la propia competencia. Bueno, hay dos propuestas bien claras. No sé si los colegas de acá de UCASAL, si también se les ocurre otra propuesta más para trabajar conjunto, o qué opinan de lo que dijo Robson. Professor Luciano, posso falar? Bom, boa Sim, tarde Simone. a todos, Boa tarde. desculpe, eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar, porque essa plataforma não é muito usual para mim, né? Então, até formatar aqui, mas a Heloísa e o Robson me deram. Eu pensaria, claro que a professora Heloísa me representa muito, porque ela faz parte do meu grupo de pesquisa, né? Então, assim, vinculada ao mestrado e doutorado. Então, tudo que a Heloísa localizou, inclusive a gente tinha 3 fragmentos de texto com essa ideia a mais de pensar de um primeiro modo numa educação inclusiva muito mais ampliada, né, do que pensando apenas a capacitação e as deficiências, né? Mas eu vou ser mais pontual aqui, pensando na direção da proposição do Robson, até em função do tempo. Eu penso que a gente teria uma temática, junto com isso que o Robson diz, antes, neste primeiro movimento, eu trabalharia com os nossos acadêmicos em processo de formação, né? Pensando um pouco, porque eu acho que o professor, o sujeito que está no processo de formação, ele precisaria, sobretudo por esse estereótipo, que ele vem muito buscando curso de educação física num corpo ideal, num determinado padrão corporal, e acho que a gente precisaria fazer esse enfrentamento do sujeito, ser o sujeito mais aberto possível, que é um sujeito que vai se deparar mais tarde para trabalhar com corpo gordo, né? A própria gordofobia que está dentro de muitos de nós, do próprio professor de educação física, um corpo envelhecido, o corpo que não é capacitado. Então, acho que nós teríamos que primeiro, eu faria esse investimento na formação inicial, sabe? De fazer esse enfrentamento e mostrando assim que a nossa área teria que trabalhar com a dimensão inclusiva de todos os corpos, cabe no nosso corpo enquanto professor de educação física, né? Una pequeña observación, Lucho, puede ser, porque los colegas de la UniJuí ya en varias oportunidades comentan acerca de la formación inicial. Ellos se están refiriendo a la formación del profesor, no de la educación inicial como nosotros la conocemos, que para ello es la preescola. Formación inicial se refiere a la formación básica del profesorado. Gracias, Sergio. Simone, muy buen aporte, lo que traes también, la idea de cuerpo, de corporeidad, nuestras representaciones sociales y más de nuestro campo, y cómo están atravesadas por lo histórico. Ayer hablamos un poco de eso también. Tenemos raíces conjuntas del campo que todavía están presentes, ¿no? Como también desmantelar esas concepciones sobre el cuerpo ideal, elitista, delgado, con ciertos parámetros, y como, bueno, la inclusión justamente lo que invita a eso, ¿no? A poder pensar con otros parámetros, con otros lentes. Bueno, retomo.
las propuestas de Robson, qué opinan los colegas, o si quieren sumar otras propuestas. Más que de propuesta, o sea, ¿en qué tiempo se haría esto, Lucho? O sea, ¿cómo está previsto esto? O sea, trabajar con estas propuestas. O sea, el tiempo que demanda hacer todo este intercambio. O sea, ¿cómo está previsto? Bueno, una cuestión técnica, Robson, corregime si me equivoco, ellos cursan, o sea, el aula, el cursado es nocturno, a diferencia nuestra que es por la mañana. Digo, para pensar en clases espejos, que son intercambios de clase en materias que tengan algún tipo de relaciones o que desarrollen algunos contenidos que puedan ser similares de intercambio. Entonces el primer paso sería los programas, planes, si quieren yo puedo ser el mediador junto con Robson o pasar los contactos e intercambiar los planes. Y luego ver cómo organizar para que puedan compartir aula, clase, docentes, estudiantes, si son ambos, mejor. Por un lado eso, y por otro lado, ya para la pesquisa, por ahí podemos pensar en una convocatoria abierta, invitar a docentes, pienso por ahí de las prácticas, que es donde uno tiene más filiación, docentes escolares, y organizar una pequeña grilla de trabajo de encuentros para poder armar esa pesquisa, investigación, registro de datos que problematice el tema de la inclusión, una inclusión que por lo que yo estoy escuchando no solamente tiene que ver con el acceso a personas con algún tipo de discapacidad y de las discapacidades que a veces son las comúnmente conocidas, sino también la inclusión en el sentido también de la participación, de la calidad de la participación en las clases de educación física. Eso me pareció, Omar, como para los pasos a seguir. Profe Gonzalo. Sí, como por ahí como para sumar, pienso al momento de pensar la investigación y por ahí de compartir programas. Yo no sé si Robson, ustedes tienen ya algunos trabajos de investigación en relación al área, como desde las cátedras o desde la misma universidad, como para por ahí tener ya como ir viendo una idea, por ahí poder crear como una pequeña base de datos con algunos pocos, aunque sean trabajos de investigación, como para también ver más o menos qué líneas podríamos como empezar a visualizar. Si ustedes ya tienen algún trabajo realizado, como para poder ir sumando y en función de eso poder como también ver hacia dónde ir como enfocando al momento de compartir información con los programas. Por ahí podemos hacer algún intercambio de algo que ya se esté haciendo, si es que lo están haciendo. Certo. Entonces, Gonzalo, antes disso, com a sugestão de Simone, teríamos três possibilidades, né? Clases espejo, a partir do cambio de los planejamentos, e aí, quanto à pergunta de Omar, uma possibilidade seria que los professores de nuestras instituciones participasen das salas vía online, remoto, si no hay como nuestros estudiantes participar en simultáneo, pelo menos los docentes. Entonces, en mi clase, pela noche, podría participar un docente de la sala, por ejemplo. Então, alguém daqui, Luísa, por exemplo, poderia participar pela manhã de uma classe de sua instituição. Esse é um ponto. Simone aponta a possibilidade de não somente a formação contínua, com maestros já formados, com graduação concluída, mas sim também como nossos estudantes de la graduação. Então, segunda possibilidade e a terceira. Gonzalo, nós temos acá em educação física, em Ijuí, uma certa tradição no Brasil, se é que posso dizer assim,
de estudios colaborativos con maestros en las escuelas, pero no sobre inclusión. No sobre inclusión. Entonces, los trabajos, los investimentos de ir a la escuela, estudiar con los docentes de forma colaborativa, escuchándolos, temos muitos estudos, perto de 9, 20 estudos así, pero ainda não de inclusão. Por isso, por lo tanto, seria desafio que me parece interessante a partir do que Ana escreve no chat. Muchas gracias, Robson. Pensaba, en algún momento lo he hablado con Omar, bueno, nosotros estamos de a poco avanzando a posformaciones, y esas formaciones de maestría están siendo orientadas en algunos casos bueno, a la pedagogía, en otros al entrenamiento, por ahí pensar, ¿por qué no a futuro una formación que pueda tener a la inclusión como eje principal, y que sea una formación de ambas universidades, probablemente con los docentes que están acá presentes y otros más? Digo, pensando en lo futuro, algo que lleva su tiempo. Nosotros, por lo menos acá, los recorridos de los posgrados pasan por una Comisión Nacional de Evaluación, que es la CONEAU, tienen como un proceso por lo menos de un año de evaluación, pero bueno, sería un paso superior o un paso posterior a lo que podamos armar conjuntamente. Anita, aprovechando que vos estás en la cátedra de investigación y por ahí pienso que es la mesa que continúa, pero por ahí podríamos hacer quizá, no vos, pero aprovechando que estás acá, podríamos hacer un pequeño registro de cuáles han sido las pesquisas, las investigaciones que han tomado a la discapacidad, a la inclusión, y en una de esas podemos hacer también un pequeño intercambio o podemos compartir un poco de lo que se ha avanzado o investigado. Me toca a mí, yo dirigí estamos en eso, estamos dirigiendo un trabajo de tesis de el deporte en la transexualidad acá en Salta, y por un lado que no lo habíamos pensado era abordarlo por el lado de la inclusión, de tomar la dimensión de una educación física de inclusión. Todavía estamos viendo los recorridos, las matrices de datos, pero me parece que podría, y seguramente hay otras temáticas más que pueden servirnos también para contextualizar en base a lo documentado e investigado. Bueno, eso. No sé si hay algún otro colega más, un aporte, reflexión. Yo Lucho, o sea, con respecto a lo que es inclusión, yo creo que hay que tener bien claro, o sea, en qué vamos a trabajar sobre la inclusión, o sea, el hecho de decir, acá hemos nombrado diferentes puntos, o sea, género, acá acabaste de mencionar transexual, o sea, de ahí discapacidad. Yo creo que tenemos que, a ver, enfocarse también en un punto de decir de qué lado vamos a trabajar, o sea, con la inclusión, porque si vamos a lo que se mencionaron diferentes puntos importantes, ¿sí? Bueno, el género, la raza, o sea, es como que si vos te pones a pensar, a ver, están todo esto en una clase, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? O sea, yo creo que tenemos que empezar a buscar un lineamiento de trabajo al hecho de decir con qué esta inclusión, a cómo la vamos a abordar más que nada. Porque estamos, si va a ser a nivel social, si va a ser a nivel escuela, si va a ser a nivel escuela, ¿en qué nivel? Si va a ser preescolar, primario, secundario, si esta inclusión va a estar involucrada lo que es ya a nivel universitario, si esta inclusión la vamos a tener relacionado a lo que es a contención social, o sea, con qué mirada, o sea, lo vamos a enfocar a todo esto, porque vuelvo a insistir, es un tema tan amplio que, a ver, si uno lleva lo que es escribir y diseñar, el escribir, se lo puede hacer. Lo importante es la práctica, o sea, ver cómo llevamos eso a la práctica.
Entonces, a eso es lo que siempre, el hecho de poder trabajar, de haber tenido la experiencia de trabajar en todos los ámbitos, en lo que es convencional, lo que es especial, lo que es nivel inicial, primario, secundario, terciario, formación de fuerzas armadas, la policía a nivel universitario, o sea, son muchos el ámbito en donde nos vamos a enfocar, porque, vuelvo a insistir, es tan amplio de que para mí, o sea, tendría que ser algo justamente que sea muy significativo a lo que vayamos a trabajar, ¿sí? O sea, a eso voy lo que sería mi punto de vista. Disculpame, Lucho. Sí, Omar, sí, Gonzalo. Estamos... sí. Sí, yo creo que por ahí comparto con Omar, pero creo que eso por ahí, una vez que se definan los equipos de trabajo y cómo coordinemos, ya aquellos equipos que estén interesados en la parte, por ahí hay personas que están interesados en la parte de capacitación, otro equipo para la parte de investigación, otro equipo para la parte de clases de espejo. Creo que una vez que se defina eso, ahí me parece que el equipo que quiera como seguir según los lineamientos que defina cada uno de los grupos, me parece que ahí se van a ir como delimitando los campos de acción. Entiendo que va a suceder eso, ¿o no? Y sí, el tema también eso, de que los tiempos, o sea, los tiempos de cada persona, me refiero de cada uno de nosotros también. O sea, en qué momento, todo eso, si se va a contemplar en algo, cómo se va a realizar. Y esto es lo que decía Gonzalo justamente, o sea, en qué lineamiento y en base también a trabajar, o sea, bien, inclusión, vuelvo a insistir, o sea, con qué temática, a qué vamos a apuntar como, pero es verdad, si va a ser investigación, si va a ser espejo, si va a ser lo que es la parte práctica, intercambio de clases, de propuestas. Bueno, muchísimas gracias, muy obrigado a los colegas de Unijuí, Eloísa, Simone, Robson, a nuestros colegas también, que nos han acompañado, que han estado intercambiando. Hacer así como ayer decíamos de lo importante de tejer vínculos, generar puentes, cambio y de accionar, ¿no es cierto? De poder problematizar, de poder mejorar nuestra práctica, una práctica que la entendemos que es inclusiva y transformadora, y de las universidades tenemos, no somos los únicos, pero tenemos esa responsabilidad de generar acciones de investigación, de formación y de extensión. Así que desde ya agradecerles. En breve, en unos minutos, iniciaremos la mesa más dedicada a la investigación, a la pesquisa. Así que si se quieren conectar es el mismo link, y si no, nos vemos de aquí a poco. Muchas gracias, un placer. Robson, no sé si quieres decir algo, y cerramos. Me parece que es muy proveitoso, muy hermoso, y a partir de ese contacto inicial, vamos hablando, ¿no? Sin pressa, sin acelerar, assim, vamos viendo o que es posible hacer no tiempo que temos, né? Acho que é muito tranquilo, acho que está sendo muito proveitoso esse contato. Graças.